Muy buenos días. ¿Cómo han estado? Eh, Antes que nada, saludemos uno con otro, con los hermanos. Ok. Bienvenidos todos en el nombre de Cristo, el día del Señor. Ok. ¿Qué tal? Alabanza de coro. Ah, la habilidad de como alabar está siendo avanzada, ¿verdad? Poco a poco. Como nos deja conmover, ¿eh? Y como el corazón está emocionado. ¿Está listo para escuchar la palabra? Ok, ya. Oremos juntos para empezar. Dios Padre, te damos gracias por habernos salvado nuestro espíritu, primero de muchas personas del mundo, y te damos gracias por ser protegido nuestra fe en la iglesia, y te damos gracias por hacernos permanecer en la iglesia hasta el día de hoy. Y te damos gracias por permitirnos a la congregación santa en el día del Señor. Mediante la palabra que aprendemos, nos muestra a tu voluntad. Haznos llevar a vida según el deseo del Espíritu Santo. Por favor, Señor, que nuestro corazón esté lleno del Espíritu Santo para que podamos guiar a las almas perdidas y a la vida eterna, y también para que la iglesia sea edificada. Por favor, Señor, nos muestra nuestra culpa y errores escondidos en nuestra vida por medio de tu palabra. Nos ayuda para que podamos llevar muchos frutos, para que no seamos los que estén a las obras infructuosas en las tinieblas, por favor, Señor. Hoy también estamos reunidos ante tu palabra. Hay muchos hermanos afligidos por varias dificultades, por favor, Señor. Nos fortaleza y nos consuela para que podamos seguir a tu camino, por favor, Señor. Hoy también te pedimos todo tiempo, desde el inicio de esta reunión hasta el fin. Hemos orado en el nombre de Jesús, que nos ama para siempre. Amén. Ok, San Mateo capítulo 21. San Mateo capítulo 21, versículo 18. San Mateo capítulo 21, versículo 18. San Mateo capítulo 21, versículo 18 al 22. 18 al 22. San Mateo capítulo 21, versículo 18 al 22. ¿Lo tienen? Ok, yo les leo, se lo digan bien. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y
viendo esto, los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Versículo 22, leamos juntos. Y todo lo que pidiereis en oración, creyéndolo, recibiréis. Versículo 22 es nuestra esperanza, ¿no? Es la esperanza a cada cristiano, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a pensar en la fe sin duda. En la Biblia acontece mucho tipo de la fe, ¿sí, verdad? La fe verdadera y la fe muerta y la fe naufragada, ¿sí, verdad? Y la fe vana, dice así. Entonces, la fe salva es la fe sin duda. La fe sin duda engendra que la oración sin duda. Si usted ora con la duda, o sea, la duda de Dios poderoso, tu oración no será cumplida. Versículo 22 es nuestra esperanza, ¿no? ¿Sí, verdad? Ahora usted lleva la vida cumpliendo petición de la oración, toda la oración que usted tiene, toda su esperanza que usted tiene. ¿Por qué? Se tarda mucho tiempo, cumplimiento de nuestra esperanza. ¿Por qué? Hoy vamos a pensar en esto, con esta palabra. Aquí dice, Señor tenía hambre, ¿no? Ya andando en una calle, él tenía hambre y ha visto, ¿no? El árbol, la higuera, ¿verdad? Entonces, él quería comer higos de esa higuera, ¿no? Pero ya, él no halló nada en ella, ¿verdad? Sino hojas solamente. Es aprovechoso el árbol que no puede llevar a frutos, ¿cómo le parece? Yo creo que el propósito de la existencia del árbol es para llevarse los frutos, ¿no? ¿Sí o no? Nosotros somos los árboles vivos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Dios quiere llevar los frutos a través de nosotros, ¿verdad? Entonces, hay que pensar que yo estoy viviendo, llevando los frutos. Hay muchos tipos de frutos en la Biblia. Los 9 frutos del Espíritu Santo. Y también, ¿qué dice? El fruto del justo es, ¿qué? Las almas de las personas. ¿Es verdad? En el libro Proverbios dice así. El fruto de justo, ¿qué? Las almas. Las almas. Cuando el Señor venga a esta era, nosotros debemos irnos al Señor, dejando todas las cosas que tenemos a este mundo, ¿verdad? Pero hay una cosa que usted va a llevar. ¿Qué es esto? Almas. Que usted haya predicado el Evangelio. ¿Sí, verdad? Es mi tesoro. Es mi premio. Es mi recompensa y gloria. ¿Sí, verdad? Así es. Por eso, entonces, viendo la higuera que no ha llevado los frutos, Jehová Dios, como Señor Jesucristo, maldijo, ¿verdad? A ella. Nunca jamás nazca de ti
fruto, dice así. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Nunca jamás nazca de ti fruto. ¿Qué quiere decir? Y luego enseguida, ¿qué? Se secó la higuera, dice así. ¿Qué quiere decir? En estos versículos, ¿qué significa la higuera? Que se secó. Israel, ¿verdad? ¿Sí o no? Esta palabra dice acerca de Israel que ha rechazado a Cristo. En ese entonces, no dice que, no dice todo Israel, porque usted sabe que parábola de higueras también, ¿sí o no? ¿Verdad? En el tiempo adecuado, en el tiempo de Dios, Israel recuperó, ¿verdad? Israel volvió a su tierra. Usted sabe que hay tres árboles, ¿verdad? Que representan a Israel. ¿Qué son? Higuera, la vid, olivo. ¿Sí, verdad? Eh, Ahora, esta higuera dice acerca de Israel. En ese entonces, en el tiempo de Jesús, que ha rechazado al Cristo. Los israelitas que le entregaron a la cruz. ¿Sí me bien? Israel no se destruye para siempre. En un tiempo será recuperado. En nuestro tiempo, ¿no? Israel, según parábola de higueras, Israel se recuperó en nuestro tiempo. Y también, esta palabra dice acerca de la caída de Israel. Por haber rechazado al Cristo, ¿no? Por eso nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera, dice así. Mire, aquí. Jeremías capítulo 29. Yo les leo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí, envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos que de tan malos no se pueden comer. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, y por burla y por afrenta para todas las naciones entre las cuales los he arrojado. Versículo 19, leamos juntos. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envíe por mis siervos, los profetas desde temprano y sin cesar. No habéis escuchado, dice Jehová, dice así. ¿Quién son los hijos malos? Aquí, ¿quién son? Los judíos que rechazaron a los profetas enviados por Dios, ¿no? ¿Sí, verdad? Jehová Dios levantó los profetas a entregar su voluntad a ellos, ¿verdad? Pero ellos apedrearon y mataron. ¿Sí, verdad? Son los hijos malos, dice así. ¿Verdad? Por eso Israel se compara con la higuera. Pero ellos fueron hechos, ¿qué? Los hijos malos. Los hijos malos. Jehová Dios quería llevar frutos, conseguir los frutos buenos, ¿verdad? Pero por desobediencia de la palabra de Dios, ellos fueron hechos los hijos malos. La historia de Israel, ejemplo a nosotros, ¿no? ¿Sí o no? Es un ejemplo bueno para nuestra vida cristiana. Los hijos malos que de tan malos no se pueden comer, dice así. Jehová Dios quiere recibir nuestra oración, nuestra vida, ¿verdad? Pero es los frutos malos que no puede comer. Jehová Dios no.
Por eso, por medio de la obediencia y desobediencia de Israel, nos enseña que auge y caída de Israel, ¿verdad? También, este auge y caída nos enseña la vida cristiana de cada uno, ¿verdad? La historia de Israel ya puede ser aplicada a mi vida. Es muy, muy importante. Por miles de años, espada, hambre y pestilencia le seguían. Solo, mire, espada, hambre y pestilencia. Es el medio, ¿verdad? Es el medio que castigar a los desobedientes. También, ya, ¿qué quiere decir espada? La muerte, ¿no? Si usted lee la Biblia, hubo cristianos que se murieron, ¿verdad? Por desobediencia, por su delito. Dios lo quita la vida de ellos. ¿Por qué? En caso de quedarse a este mundo, ¿qué pasa? No es buen ejemplo a las almas perdidas, ¿verdad? Pero Dios lo lleva. Pero nunca será caído para siempre, ¿verdad? Pero lo quita la vida de este mundo. Y también los desobedientes podrían llevar a vida muerta, ¿verdad? Como la higuera que no puede llevar los frutos. ¿Sí me olvidé? Ahora yo estoy vivo, pero ya mi espíritu está durmiendo, tiene el sueño espiritual. Así que lleva como los muertos. Los dormidos no pueden comer ni hacer nada, ¿no? No lo conoce. ¿Qué tiempo es ahora? ¿Día o noche? No lo sé. Y hambre, dice así. ¿Qué quiere decir hambre? El hambre es disciplina de problema económico. ¿Sí me entiende? También, por disciplina, el hambre podría venir a su vida. Jehová Dios puede quitar todos los bienes que usted tiene si usted sigue desobedeciendo. ¿Sí, verdad? Por eso a veces usted puede hallar un problema económico. Es disciplina. ¿Y qué quiere decir pestilencia? Una enfermedad, ¿verdad? Entre los hermanos hay muchos enfermos, ¿no? Por supuesto, toda enfermedad no viene como desobediencia. ¿Sí, verdad? Pero, es posible, es posible. La enfermedad que yo tengo habrá venido por desobediencia de la palabra. ¿Sí me entiende? Con estas cosas Jehová disciplina a los escogidos, ¿verdad? Israel era el pueblo escogido por Dios. También nosotros somos escogidos por el Cristo. Nosotros fuimos establecidos como testigo de ¿quién? No tiene que decir Jehová. Testigo de Jehová, ¿quién es? Israel, ¿verdad? Nosotros somos testigos de Cristo. Los cristianos son los testigos de Cristo. ¿Verdad? Jesús quiere dar a conocer de sí, ¿mediante quién? Nosotros, los cristianos salvos, ¿no? Así es. Por eso, ya, después de haberse secado la higuera, los discípulos le preguntaron así. Vamos a ver.
los versículos principales. Versículo 20, versículo 20 al 22. ¿Lo tienen? Veamos juntos. Viendo esto, los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo, Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyéndolo, recibiréis, dice así. Ya. Los discípulos le preguntaron una pregunta muy importante, ¿Qué? ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Ellos preguntándole esta pregunta, ellos no lo conocieron, ¿verdad? Lo que Jesús había hecho, ¿no? ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Ellos no lo conocieron, que Jesús dice acerca de ellos, ¿no? ¿Verdad? ¿Y qué quiere decir esta frase? ¿Verdad? ¿Cómo es que se destruyó? ¿Sí? Destruyó enseguida Israel. Esa es la frase misma, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cómo es que se destruyó enseguida Israel? Aún preguntándole a Jesús, ellos no lo conocieron. ¿Por qué la higuera fue seca? ¿Por qué? ¿Por qué? En versículo 21, ¿qué dice? Señor Cristo dice acerca de qué? La fe, sin duda, ¿no? ¿Sí o no? La fe, sin duda. Así que, ¿por qué se secó enseguida la higuera? Por la incredulidad de Jesucristo, ¿no? Ellos no lo aceptaron Jesucristo como su Salvador, Mesías. ¿Usted sabe? Entre los 12 discípulos hubo un discípulo que siempre le llamaba como Rabí. ¿Qué quiere decir Rabí? Maestro, ¿verdad? No ha llamado a Jesucristo como Señor. ¿Quién es? Judas Iscariote. Los demás discípulos le llamaron a Jesús como Señor. ¿Sí, verdad? Pero nada más que Judas Iscariote le llamó Jesús como Maestro, Rabí. ¿Por qué? No lo aceptaron. Jesucristo como su Salvador, Señor. Es muy raro, ¿no? ¿Sí, verdad? Él han visto, observado muchas maravillas realizadas por Jesús, ¿verdad? Él estaba juntos con Jesús cuando Jesucristo le vivió Lázaro, que había muerto hace 4 días, ¿no? ¿Sí o no? Él estaba en el lugar en donde Jesucristo realizaba milagro, que sustentar, alimentar 5 personas con los 5 panes y 2 peces. Él ha visto y comió la comida milagrosa, ¿verdad? Es muy raro. ¿Por qué no podía tener? ¿Por qué no habrá tenido la fe? Sin duda. Hay que pensar en esto. ¿Sí, verdad? Ahora, Señor Jesucristo les regaña acerca de los discípulos, aún los discípulos que no tienen la fe, sin duda. Es muy raro, ¿no? Hoy en día hay muchos cristianos que buscan las señales, ¿no? Las maravillas. Por las maravillas, milagros y señales, ¿se puede obtener la fe sin duda? No, la Biblia dice no.
¿Cómo es que se destruyó enseguida Israel? ¿Por qué? Por incredulidad de Cristo, por desconfianza de Cristo. ¿Sí, verdad? A llevar los frutos se necesita ¿qué? La fe, sin duda. Yo tengo que confiar en Dios 100%. 99% es la fe con duda. Entonces, desconfianza. Yo le pregunto, ¿la obediencia parcial es obediencia o no? La obediencia parcial no es obediencia, es desobediencia. ¿Sí, verdad? La duda viene. La duda viene ¿de qué? De incredulidad. ¿Sí, verdad? La fe sin duda engendra la oración sin duda. Y usted puede conseguir lo que quieres. ¿Sí me explico bien? Es muy, muy importante que obtener la fe firme, ¿verdad? Firme, sin duda. Ellos, ¿por qué no dudaron a Jesucristo? ¿Por qué? No lo conocieron a Cristo, ¿no? No tuvieron el conocimiento del Cristo. ¿Sí me explico bien? Por eso, Oseas capítulo 4, versículo 6 dice, leamos juntos, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos, dice así. ¿Por qué mi pueblo? ¿Por qué el pueblo de Israel fue destruido? Por la falta de conocimiento de Dios. Hay que aprender la palabra diligentemente, participando en toda la reunión. Y ahora Jehová Dios prepara muchas reuniones en la iglesia, ¿verdad? Durante una semana, el miércoles, en la reunión de célula, en la reunión de los hermanos adultos, adultas, en la reunión de jóvenes, en toda la reunión. Es el lugar en donde usted aprende a Dios, a Dios. Es el tiempo que conseguir, ¿qué? Conocimiento del Cristo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice así. Ya, mire, este es el proceso educativo de los judíos. Después de nacer, es cuando ellos tienen 5 años, ellos aprenden ¿qué? La Biblia, la Biblia. 5 años, ya. Contenido educativo, ¿qué es esto? Inicio de la lectura de la Torah. ¿Qué es Torah? Torah es como los mandamientos de Dios, que ¿verdad? En la Biblia. Las escrituras. El Antiguo Testamento. ¿Verdad? ¿Y qué son? ¿Qué es? Aprendizaje del alfabeto y lectura en hebreo. Recitación desde el Génesis. Usted sabe cómo en todo el mundo los judíos viven, ¿no? ¿Verdad? En todo el mundo los judíos habitan, moran, ¿verdad? Pero ellos no se olviden su idioma. ¿Por qué? Desde 5 años ellos aprenden ¿qué? Su idioma. ¿Con qué? Con las escrituras. Porque ellos tienen sabiduría mejor que todo el mundo. Desde las niñas, ellos aprenden la Biblia. Y 10 años, estudio de Mishnah. También los mandamientos de las escrituras. Explicación de la ley y su aplicación en la vida diaria. ¿Y 3 años qué? En 3 años, va mitzvah. Y comienzo de la responsabilidad religiosa como
hijo de la ley. Hijo de la ley, dice así. Sí, ¿verdad? Hijo de la ley. Por eso ellos todavía procuran guardar los mandamientos, ¿no? Ah, ellos tienen la confianza que guardar a los mandamientos. Y en 15 años, ¿qué dice? Estudio del Talmud. Talmud es como el libro de los sabios, ¿verdad? Antiguos, los sabios antiguos. Está escrito la experiencia de los judíos antiguos, ¿verdad? Y debate profundo, interpretación y estudio de la literatura rabínica. Así. Pero ellos lo rechazaron al Cristo. Es muy raro, ¿no? Todo el conocimiento que ellos tienen es el muerto, ¿sí o no? Todavía ellos no lo aceptan al Cristo. Es milagro, ¿verdad? Desde la niñez ellos aprenden la Biblia, pero ellos lo rechazaron al Cristo. Y también siguen rechazando al Cristo. Jesús no se puede conocer por la sabiduría ni discernimiento humano, sino por el Espíritu Santo. ¿Sí me entiende? Por eso yo le digo siempre, ¿verdad? Al venir a la iglesia, después llegar ahí, aquí, tiene que orar a Dios. ¿Eh? Para entender la palabra de Dios. Para que la palabra que aprendemos es grabada, sea grabada en mi corazón, ¿no? ¿Por qué? Se puede conocer por el Espíritu Santo. Los conocimientos bíblicos podrían ser los muertos. Es muy importante. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No es que ellos no hubieran aprendido, ¿verdad? Ellos han aprendido la Biblia. Pero ¿qué dice? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué? Dios no se enseña. Dios no se enseña. La palabra de la Biblia no es el estudio humano. Es muy, muy importante. Por eso, la Biblia no es la que usted aprende en la mesa, sino en su vida. La palabra que usted ha aprendido tiene que ser aplicada en su vida, Es muy, muy importante. Por eso, ¿de qué manera puede conocer a Dios? Por medio de la experiencia de la palabra de la vida, de la Biblia. ¿Sí me olvida? Y usted tiene que procurar que practicar la palabra que usted ha aprendido en su vida. Esa palabra podría ser alimento en su vida. Usted sabe que Israel, que había salido de Egipto, todavía no tenía la confianza de Dios, ¿sí o no? Ellos han observado que muchas plagas, las 10 plagas que se cayeron sobre la tierra de Egipto, ¿no? ¿Verdad? Ellos han observado la muerte de los primogénitos de egipcios, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero ellos tuvieron la duda de Dios. Ellos tuvieron la duda de Dios poderoso. ¿Cuándo se manifestó? Cuando ellos llegaron frente del Mar Rojo. Atrás de ellos, ¿quién le perseguía? El ejército de egipcios, ¿no? ¿Sí o no? Y delante de ellos, ¿qué está?
mar. No hay dónde. No hay dónde puede evitar, ¿verdad? De su muerte. Ellos estaban a punto de morir. Ella estaba en la situación en que estaban a punto de morir. En ese entonces se reveló desconfianza, ¿sí o no? Éxodo capítulo 14, versículo 10 al 12. Yo les leo. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Se murmuraba mucho, ¿verdad? Eh, no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, leamos juntos, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. A pesar de que ellos han observado, ¿verdad? Habían observado ¿no? Dios poderoso, ¿verdad? En Egipto. Pero la fe que creer en Dios desapareció cuando él estaba en peligro. Cuando ellos estaban en la dificultad. A veces yo lo veo, este fenómeno, en los hermanos en nuestro tiempo. La salida de Egipto es la salvación del alma, ¿verdad? ¿Sí o no? Por eso siempre yo le digo, ¿verdad? Ay, no. Yo tengo lo lamentable en el retiro de verano. ¿No? Ya hubo muchos hermanos que debían haber sido bautizados, ¿verdad? Ya. El cruce del Mar Rojo es el bautismo en el agua, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ya. Ese símbolo, ¿verdad? Es el bautismo en el agua. Ahora ellos cruzaron todavía al Mar Rojo. Por eso, ya, usted sabe que la vida cristiana es la actividad espiritual. La fe no es suya. La fe está dada por Dios. ¿Sí me entiende? Usted podría ser los egipcios, como los judíos, como que estaban ahí. Si usted haya una dificultad, tu fe podría ser temblada, desaparecida. ¿Sí me entiende? Y después de cruzar al Mar Rojo, ellos alabaron a Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Han experimentado una maravilla, gran maravilla, ¿verdad? ¿Sí o no? Ah. Déjanos servir a los egipcios. ¿Oh? ¿Qué quiere decir? Yo vuelvo a, yo vuelvo a Egipto, al mundo. ¿Oh? Se arrepiente de su salvación ahora. ¿Sí, verdad? Eh, por medio de la vida cristiana. Por medio de la dificultad en la vida cristiana. Se arrepiente de la salvación que ha recibido. ¿Sí, verdad? A veces yo hallo los cristianos que dicen así. Pero ya, después de cruzar el Mar Rojo, ¿qué pasó?
Yo les leo, se lo digan bien. Y volvieron las aguas y cubrieron a los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Leamos juntos. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová, a Moisés su siervo. ¿Cómo ve? Ellos tuvieron la fe, sin duda, de Dios poderoso, ¿no? ¿Sí, verdad? El pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Cuándo usted puede obtener la fe sin duda? ¿Cuándo? Cuando usted experimenta la palabra. Cuando usted saborea a Dios. ¿Qué acontece en la Biblia? Es muy importante. Es muy importante. ¿Sí, verdad? Nosotros aprendemos muchas palabras, ¿verdad? Si usted no la pone en práctica en su vida, esa palabra es la muerta. No es suya. 그래서, ¿cómo? Esta palabra. Nosotros debemos experimentar a la palabra en nuestra vida. Hay que ponerla en práctica en nuestra vida. Es muy, muy importante. En ese entonces, nosotros podemos tener la fe sin duda. Y podemos orar sin duda. ¿Sí me entiende? Y puede conseguir lo que quieres. Es el proceso de la vida cristiana. ¿Quién es este hombre? ¿Eh? Tomás, ¿verdad? Entre los 12 discípulos, no hubo un varón, no hubo un discípulo cuando Señor Cristo se manifestó delante de los discípulos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Tomás. Los demás discípulos le dijeron, ya, nosotros hemos visto Jesucristo resucitado, ¿verdad? Pero él tenía duda de la resurrección de Cristo. ¿Qué le dijo? Yo les leo. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano, métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, leamos juntos, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. La verdad, nosotros somos semejante a Tomás, ¿no? Sí, ¿verdad? Lo que no es experimentado, nosotros no podemos creer en esto.
¿No es así? Ahora Tomás dice, ¿acerca de quién? A mí, a mí. ¿Sí me entiende? Ahora esa palabra no es la palabra para engañarle a Tomás, ¿verdad? Ahora, por medio de Tomás, Jesucristo nos enseña que tú eres semejante a Tomás. Lo que no es experimentado no puede creer esto. ¿Me entiende? ¿Usted cree en toda la palabra perfectamente? ¿Qué quiere decir tocar a Cristo? ¿Eh? ¿Dónde está tu Cristo, Jesús? ¿Dónde está Dios? Vamos a recitar San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Diariamente, todo el mundo tiene que tocar a Dios. ¿Eh? ¿Cómo usted puede creer en Dios? Sin duda. Tiene que tocar, tiene que meter su dedo. ¿Eh? ¿Sí me explico bien? Es muy importante. Usted sabe, la mujer que fluó la sangre por 12 años, ¿cómo fue sana? Tocando manto, ¿verdad? El tocar manto es el tocar ¿qué? A Cristo. ¿Sí o no? Aún si de salvo usted tiene mucha culpa, ¿verdad? Pecados, ¿no? ¿Cómo se puede sanar de toda maldición, toda maldad? Tiene que tocar ¿qué? A Cristo. Entonces usted puede gritar ¿qué? Como Tomás, ¿no? Señor mío, Dios mío. Señor mío, Dios mío. Usted puede aceptar eso como tu Señor en su vida. ¿Qué quiere decir? Puede obedecer al Cristo. Usted puede ser obediente de la palabra de Dios. Por eso, diariamente, de la mañana, trabajando, en medio de trabajar, de la noche, antes de acostarse, tiene que ¿qué? Tocar al Cristo. Tiene que meter su dedo acostado a los pies, a las manos, ¿no? Entonces tu corazón podría ser conmovido, emocionado, ¿verdad? Usted puede experimentar a Dios. Para poner la palabra en práctica, más que nada tiene que conocer ¿qué? La palabra de Dios, ¿no? ¿Sí, verdad? Es muy importante. Los conocimientos bíblicos que están en la cabeza tienen que bajar. ¿A dónde? En el corazón. ¿Sí, verdad? Para bajar los conocimientos que tiene hasta el corazón es necesaria ¿qué? La experiencia de la palabra. Es muy, muy importante. ¿Qué dice? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero nosotros podemos ver a Cristo mediante la Biblia, ¿verdad? ¿Sí o no? Es muy importante. Mire, cada vez que yo he leído la palabra de la Biblia, hubo un versículo que yo tenía una duda. Este versículo. San Mateo capítulo 28, versículo 16 y 17, leamos juntos. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Es muy raro, ¿no? 11 discípulos.
entre los 11 discípulos hubo aquellos que dudaron de Cristo. ¿Cuándo? ¿Cómo? Ahora, este versículo, ¿cuándo? ¿Qué tiempo explica? Ahora, ¿a dónde está? ¿A dónde están los 11 discípulos? ¿A dónde están? ¿Usted sabe? En el monte Olivar. Jesucristo ascendió al cielo, ¿verdad? ¿De dónde? En el monte Olivar. También, cuando el Señor venga a esta tierra, descenderá. ¿A dónde? En el monte Olivar. ¿Sí o no? ¿Sí, verdad? Ya, ahora, antes de ascensión de Jesucristo, ellos han visto que la muerte de Cristo en la cruz, ¿no? Cruelmente. Y en tercer día ha visto que Jesucristo ha resucitado. Y Jesús estaba junto con ellos por 40 días, ¿no? Enseñándoles la palabra de la Biblia, ¿sí o no? Y ahora está viendo que Jesucristo está en el aire. Está listo para ascender a los cielos, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Pero algunos dudaban, dice así. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece este versículo? Anteriormente, cada vez que yo he leído este versículo, yo no tenía duda. Yo tenía duda. ¿Por qué? Si yo fuera allí, yo habría tenido la fe firme, sin duda, de Jesucristo. Pero ellos dudaron a Jesús como su Salvador. Es muy extraño, ¿no? Es muy raro. ¿Por qué? Mire, usted sabe, antes de recibir al Espíritu Santo, no puede creer en Jesucristo verdaderamente. Ahora ellos recibieron al Espíritu Santo o no? Todavía no. ¿Verdad? 10 días después, el Espíritu Santo descendió en el Pentecostés sobre ellos, ¿verdad? Desde entonces ellos empezaron a trabajar la obra de Dios. Por eso, mirando la forma de la vida cristiana de los hermanos, yo podemos imaginar si ellos recibieron el Espíritu Santo o no. ¿Sí me entiende? Usted tiene que acordarse que cuando Jesucristo les llamó, al principio, ellos dejándolo todo y les seguían, les siguieron, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuando trajeron a la tierra las barcas, la Biblia dice, dejándolo todo, le siguieron. Ya, al principio ellos tuvieron la fe que seguir al Cristo, ¿no? Aún no recibiendo el Espíritu Santo. Ellos llevaron la vida religiosa con su propia voluntad. Hay muchos cristianos, ¿verdad? Los salvos que llevan bien vida religiosa. Es diferente, la vida cristiana es diferente con la vida religiosa. ¿Sí me entiende? La vida cristiana es la vida que seguir al Cristo. Por eso, en su vida se manifiesta el Cristo. Pero la vida religiosa es la vida hipocresía. ¿Sí me entiende? No se manifiesta el Cristo. Nada más que por su propio beneficio, ellos llevan la vida religiosa. No por Cristo, no por la iglesia, no por las almas perdidas. Nada más que ellos llevan la vida por su propio beneficio. Es la vida religiosa. Por eso,
Siempre quiere. Dame. Quiere alguna cosa de la iglesia, dame. Por mí sirve. Yo no quiero servir. Yo no quiero hacer nada en la iglesia. ¿Sí me explico bien? Es la vida religiosa. Mire, es muy raro, ¿no? Hay una palabra muy extraña en la Biblia. San Mateo capítulo 4, versículo 20 al 22 dice, leamos juntos. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron pasando de ahí. Vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Esa es la palabra, ¿eh? Es la palabra cuando Jesucristo los llamó. ¿Quién? Pedro y Andrés, ¿verdad? Y Jacobo y Juan. Ellos le siguieron a Jesucristo dejando todas las cosas que tuvieron, ¿verdad? Aún sus padres, dice así, aún sus padres. Pero ¿qué dice? San Marcos capítulo 14, versículo 15, 50, leamos juntos. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Cómo le parece esta palabra? Antes de recibir al Espíritu Santo, no puede tener la fe sin duda. ¿Sí, verdad? Pero después de ser bautizados en el Espíritu Santo, ellos le siguieron al Cristo, ¿sí o no? Hasta la muerte. Todos los discípulos se murieron. Se martirizaron, ¿verdad? Por el Cristo. Ellos echaron su vida por el Cristo. ¿Por qué? Cuando ellos recibieron la salvación, el Espíritu Santo entró a su cuerpo, a su corazón. Su vida fue manejada por el Espíritu Santo. ¿Sí me explico bien? Ahora tu vida es manejada por el Espíritu Santo. Las personas que no pueden guardar a la fe ni permanecer en la iglesia hasta el fin son los que todavía no reciben al Espíritu Santo. ¿Sí, verdad? Como ellos. Es agresivo permanecer en la iglesia. ¿Qué cosa nos aparta de Cristo? ¿Qué cosa nos aparta del amor de Cristo? ¿Hay cosa mundana que nos aparta del Cristo? ¿Eh? La molestia de los hermanos me aparta del Cristo. Mi pobreza me aparta del amor de Cristo. ¿Eh? Nosotros debemos pensar en esto, ¿verdad? Pero entre nosotros hay muchos que se alejaron de la iglesia. ¿Por qué? Como ellos, ¿verdad? Si hay una dificultad, huye, dejándolo Jesús. Esa es la prueba de que todavía no recibe al Espíritu Santo. ¿Sí o no? Usted sabe como el cuento del rico, un rico y Lázaro. ¿Eh? Un rico no sabe cómo se llama. ¿Por qué no está escrito su nombre? ¿Eh? ¿Por qué? Pero el mendigo Lázaro
cuyo nombre está escrito en la Biblia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Usted habrá pensado en esto? El nombre de los salvos está escrito. ¿En dónde? En el libro de la vida. Pero el rico, cuyo nombre no estaba escrito en la Biblia. ¿Qué quiere decir? ¿Eh? Él no salvo, él no salvo. Por eso él se fue a dónde? Al infierno, ¿verdad? Mire, yo les leo. Entonces le dijo, te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, oíganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dio, leamos juntos, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantaré de los muertos. Usted se lo acuerda un versículo en el libro Romanos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo usted puede tener la fe? ¿Eh? Por el oír. ¿Qué palabra usted oye? La palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia. ¿Qué dice? Ahora, ¿a dónde está este rico? En el infierno, ¿verdad? Yo no. Ya está tormenta y turbado mucho. Está sufrido, doloroso por el fuego. Entonces, él quería que deseaba predicar el evangelio. ¿A quién? A sus hermanos que están vivos en el mundo, ¿verdad? Por eso le pidió a Moisés que, por favor, envíele Lázaro. Si el muerto le vive, ya, ellos van a aceptar a Cristo. Pero ¿qué dice? A Moisés, a los profetas tienen. ¿Qué quiere decir? Moisés y los profetas, ¿qué quiere decir? Mediante ellos la Biblia fue escrita, ¿verdad? Y toda la palabra, ¿verdad? Oígalos, dice así. Venid, oíd, y su alma vivirá, dice así. ¿Sí, verdad? ¿Qué dice? Si no oyen a Moisés, a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaré de los muertos, dice así. Es muy importante. Primero, tiene que oír a la palabra de Dios. Y luego, tiene que ponerla en práctica en su vida. Usted puede tener la fe sin duda. ¿Y puede orar? Sin duda. Es muy importante, ¿verdad? Usted sabe, ¿cómo se llama? El padre de la fe. La fe. ¿Eh? Abraham, ¿verdad? Abraham también nuestro antepasado, ¿verdad? ¿Por qué? Todos los que nacen de nuevo en el Cristo son los descendientes de Abraham. ¿Verdad? Mire, ahora Dios alaba la fe de Abraham. En el libro de Romanos, ¿no? Hermano Cris, lea por favor. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia.
Al principio, yo creo que Abraham tenía la fe muy débil, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuando él, como, ah, justo después de llegar a la tierra de Canaán, hubo hambre, ¿verdad? Vino el hambre. Así que él no moraba ahí. ¿Por qué? Por la falta de la fe, ¿verdad? Ya, la tierra que Jehová Dios profetizó la bendición es la tierra de Canaán, ¿verdad? En nuestro tiempo, en donde Dios promete la bendición, en la iglesia. Entonces él, ¿cómo? Descendió a dónde? A Egipto, ¿verdad? A Egipto. Al principio él no tenía la fe, ¿eh? Sin duda, ya que él dudó el poder de Dios, él descendió a Egipto, ¿verdad? Para Egipto. ¿Sí o no? Pero ya, con el paso del tiempo, él tenía la fe sin duda. ¿Por qué? Ya, antes de engendrar a su hijo unigénito Isaac, ¿qué Dios ha experimentado? Con el paso del tiempo, él ha experimentado a Dios, ¿no? ¿Sí, verdad? ¿Qué Dios? Primero él consiguió la tierra de Canaán, ¿verdad? ¿Sí o no? Y luego ah, él recibió la salvación. Él podía guardarse su vida, ¿verdad? ¿Sí o no? Él guardó su vida por la ayuda de Dios en Egipto, ¿verdad? Y en ese entonces, antes de entrar como Isaac, hubo una batalla en la tierra de Canaán. En ese entonces, su sobrino Lot fue al estrado, ¿verdad? ¿A dónde? Él estaba a las manos de los gentiles, ¿verdad? Por eso Abraham ah, les llevó como sus criados, soldados, para salvarlo, ¿verdad? En esta batalla él venció contra ellos y lo salvó su sobrino Lot por la ayuda de Dios. ¿Sí o no? ¿Verdad? Él experimentaba en esta batalla a Dios. Y también, justo antes de entrar a Isaac, hubo un desastre. ¿Qué? ¿Eh? Sodoma y Gomorra, la caída de Sodoma y Gomorra. ¿Sí, verdad? Yo creo que él ha observado que el fuego azufre que descendió de los cielos para destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra. Ya, ¿por qué su sobrino, fue salvo? Por la oración de Abraham, ¿verdad? Antes de destruir a la ciudad de Sodoma y Gomorra, ya, Abraham, Jesús se manifestó, ¿verdad? Como el ser humano, ¿sí o no? Entonces, él le pidió, si en la ciudad de Somora y Gomorra hay los 10 justos, por favor, no destruya esta ciudad. Entonces, hubo aún los 10 justos allá. No. ¿Quién era el justo? Nada más Lot, ¿verdad? Nada más Lot. Morando ahí, Lot no predicaba el evangelio, ¿verdad? No predicaba a Dios. Yo creo que como los dos hijos también no conocieron a Dios, ¿verdad? ¿Sí o no?
Aún a su familia él no ha predicado, no ha enseñado a Dios. Y por la oración de Abraham, Lot y sus dos hijas recibieron la salvación de la caída del fuego. ¿Sí, verdad? Pero por la oración de Abraham, Jehová Dios, él ha visto que Jehová Dios lo salvó su sobrino Lot. ¿Sí, verdad? Entonces él ha experimentado Dios muchas veces en su vida. Así que él podía tener la fe sin duda. Después de crecer más, Lot, Jehová Dios, yo creo que aproximadamente cuando, no, Lot, ¿cómo se llama? No, hijo de Abraham, Isaac. Cuando Isaac tenía aproximadamente 14 años, ya, Jehová le mandó que le sacrificara en un holocausto, ¿verdad? Isaac. Sin rechazo del mandato de Dios, él obedecía. Él tenía la fe, sin duda, que iba a salvar a su hijo unigénito. Aún sacrificando ya en holocausto de su hijo, ¿verdad? Así es. Por eso es muy, muy importante que la fe de experiencia. ¿Sí me entiende? La fe de experiencia. Para experimentar la palabra, más que nada tiene que aprender la Biblia y tiene que obtener el conocimiento de Cristo, ¿verdad? Mediante la Biblia. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6 al 8. Leamos juntos. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pida con fe, no dudando nada. No se puede cumplir este versículo en mi vida espontáneamente. Usted tiene que obtener el conocimiento de Cristo y luego tiene que ponerlo, ¿verdad? Conocimiento que usted ha aprendido en práctica. Es importante. La onda del mar que se arrastrada por el viento. ¿Qué es el viento? El versículo, ¿qué quiere decir? ¿Qué es el viento? La dificultad que usted haya en su vida. ¿Sí me entiende? Por una dificultad, tu fe podría ser templada, ¿no? ¿Quién es el hombre de doble ánimo? Una porción del corazón está ¿a dónde? En la iglesia. Y otra porción del corazón está ¿a dónde? En el mundo. Esa persona es el hombre de doble ánimo. Dios no lo quiere, ¿verdad? El hombre de doble ánimo tiene la fe con duda, ¿verdad? Por eso, vamos a ver el texto principal. San Mateo capítulo 21, versículo 21 y 22. San Mateo capítulo 21, versículo 21 y 22. Leamos juntos. Respondiendo, Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis,
no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Si usted tiene la fe sin duda, usted puede realizar eh, el asunto, la obra maravillosa, ¿verdad? Y puede salvar a las almas, puede guiar a las almas perdidas a la vida eterna, ¿sí, verdad? Eh, es muy importante. Ya, ahora, ah, por gracias a Dios, nosotros estamos preparando un edificio nuevo para la iglesia. ¿Lo conoce? ¿No? ¿Qué pasó? ¿No lo conoce? Ay, en próximo domingo yo voy a presentar todo el proceso de la compra del edificio. Ahora todo está, no, 80% están listos para comprar un edificio. Ah, ¿Qué es? ¿Qué es 20%? ¿Eh? 20% de nosotros. Así que yo iba a presentar el día de hoy la compra del edificio para la iglesia, pero todavía no está listo para presentar. Por eso, y próximo domingo yo voy a presentar todo el proceso de la compra del edificio para la iglesia. ¿Usted sabe a dónde está el edificio nuevo? No sé, ¿verdad? No sabe, ¿verdad? Eh, yo voy a avisarles algún día, otra vez, para que todos vean cómo es el edificio. Y tienen que orar. Hay que orar por este. Entonces, ¿por qué Dios nos da el edificio nuevo para la iglesia? Ah, Coméis, bebéis, hacéis todas las cosas. ¿Para qué? A glorificar a Dios, ¿no? Sí, ¿verdad? Eh, Salvar a las almas perdidas es glorificar a Dios. Mira ahora, este salón está lleno de la persona, ¿no? ¿Eh? Hay que ensanchar más, ¿no? ¿Sí, verdad? Para llenar de las almas. ¿Sí, verdad? Eh, Así que ore mucho por este. Durante esta semana nosotros vamos a pagar enganche. Enganche, ¿verdad? Enganche. Y la Iglesia de Corea y como la misión, el centro de misión en Corea tomó decisión de ayudar a nosotros para comprar este edificio. Pero nosotros también debemos sacrificarnos, ¿verdad? Eh, por eso, el próximo domingo, ojalá que todos asistan. ¿Eh? Y como que participen ah, en la obra, en gran obra de Dios, por favor. Ya, la palabra del día de hoy es hasta aquí. Oremos juntos para terminar. Dios Padre, te damos gracias por darnos la palabra necesaria por la cual podamos seguir a tu voluntad. Hoy hemos aprendido acerca de la fe verdadera y la fe sin duda, por favor, Señor. Por medio de la fe sin duda, esperamos hacer la oración sin duda y queremos todo lo que deseamos, por favor, Señor. Y de misericordia de todos los hermanos que participan en esta reunión. Nos dispense misericordia y el amor en cada momento y cada día, por favor, Señor. Y nos llena de la gracia abundante de nuestra vida.
por medio de nuestros labios. Esperamos alabar a ti y toda la alabanza que sale de nuestra boca sea los frutos, por favor, Señor. Te pedimos todo tiempo después de esta reunión, encomendando nuestra vida, toda nuestra vida a tus manos poderosas. Hemos orado en el nombre de Jesucristo, que nos ama para siempre. Amén. Gracias.